Muy amados hermanos, con gozo les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, por favor, esté conmigo, leamos juntos la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, por favor, hermanos. Marcos capítulo 1, vamos a leer los primeros 8 versículos, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 1, entonces, versículo 1 al 11. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 8, por favor. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Digamos un par de cosas que pueden ayudarnos para que iniciemos este tiempo de observar, hermanos, cómo es que la bendición, el privilegio de ser un anunciador del Evangelio de Dios, tiene necesariamente un costo. Debe cubrirse, debe pagarse un precio por tener el tan alto privilegio de anunciar el Evangelio de Jesucristo el Señor. Si usted observa aquí, Marcos comienza sus escritos declarando, dice, principio del Evangelio de Jesucristo. O sea, está diciendo que el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, no comienza cuando Él aparece físicamente. Dice que el principio, el Evangelio de Jesucristo, se inicia aquí, cuando otro anuncia. Amén. Cuando otro, vocea acerca del que había de venir. Debiéramos decir que Juan el Bautista es un anunciador por excelencia. Él es el gran anunciador que dispuso el Padre. Lo dispuso desde siempre. Los profetas ya hablaban acerca de este que vendría, para preparar el camino del Señor. Si usted me acompaña, por favor, en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Este gran anunciador del Evangelio del Reino. Mire, por favor, versículo 3
4 y 5. 3, 4 y 5. Primero, dice, voz que clama en el desierto. Enseguida vamos a desarrollar lo de Marcos cuando dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Isaías 43, voz que clama en el desierto. ¿Qué clama? Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hay claramente en este anuncio profético un llamado al alma, ¿no? De hombres y mujeres. Esa predicación en el desierto no está dirigida a la naturaleza, sino a los hombres que iban a recibir esa palabra. Lo vamos a revisar juntos luego en Marcos, que aquí va a decir que salían a Juan al desierto, salían a Juan toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. O sea, Juan tenía un público que estaba allí oyendo su palabra. No es que él anduviera gritándole a los montes y anduviera... No. Por tanto, cuando Juan predica, cuando esta voz se hace presente en el desierto, no está hablando a nada de los elementos de la naturaleza, sino directamente al alma de los hombres que venían a él. Eso es lo que debemos entender. ¿Y qué decía entonces? Bueno, de nuevo, en el alma, en la mente de todo hombre, quedaba esta palabra. Todo valle, todo lugar bajo, todo valle sea alzado. O sea, todo hombre, toda mujer que tiene un testimonio de sí mismo, todo aquel que opina de sí, que no tiene posibilidades, que está destruido, que está muerto, que no hay posibilidad. Muy bien, escuche la palabra del Señor. El Señor manda, ese es el punto. Que todo valle sea alzado. Es como cuando el Señor habla con Job y le dice, ponte sobre tus pies. O sea, le dice, ya, paradito, quiero tratar con usted. Es como la figura, ¿no? O cuando los apóstoles, predicando la palabra del Señor, se encontraron, a Pablo le ocurrió, se encontraron con hombres enfermos, hombres tullidos. Cada vez la predicación o la exhortación, la palabra que vino sobre el enfermo es, afírmate sobre tus pies, ¿no? O levántate en el nombre de Jesucristo. Sí, claro. Entonces el llamado es, todo valle sea alzado, pero también dice, y bájese todo monte y collado. O sea, aquel que, contrario al primero, opina que ya lo tiene todo, es una maravilla, como dirá una de las iglesias de Apocalipsis, estoy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. El anuncio de Juan era, no. Todo el que se sienta a un monte alto, todo el que crea que solo puede, todo el que tiene opinión de sí mismo, que no está en el nivel que corresponde, tiene que bajarse. Ese es el punto. Bájese todo monte y collado. Pero además dice, y lo torcido, el que tiene una vida en desorden, el que no tiene un camino recto, el que no se conduce en la gracia del Señor, el que vive en pecado. Entonces, todo lo torcido se enderece y todo lo áspero se allane. Producido este hecho, verso 5 dice, y se manifestará la gloria del Señor. Aleluya. Y se manifestará la gloria Es cuando los corazones de los hombres estén dispuestos, estén preparados. Eso está diciendo. ¿Qué pasará? Se manifestará la gloria del Señor. ¿Qué dirá Hebreos capítulo 1, versículo 3? Hablando del bendito Hijo, que Él es el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Se manifestará entonces en Cristo la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Porque, qué interesante, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, en todo aquello en que hay una palabra de Dios, hermanos, si ha hablado el Señor, Él nunca va a cambiar. Bendito, bendito y alabado sea. Entonces, versículo 6, viene la instrucción. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice, ¿qué tengo que decir a voces? Y aquí viene entonces una verdad del Señor que la iglesia esperamos nunca olvide. ¿Qué tengo que decir? Y la respuesta en el verso 6 es que toda carne es hierba y toda su gloria, la gloria de toda carne, como flor del campo. Verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Lo que está diciendo es la debilidad de la vida de todo hombre. Eso está diciendo. Lo débil que es nuestra existencia aquí en la tierra. Digo nuestra existencia, hermano, incluyéndonos en aquellos que son como la hierba del campo. ¿Y por qué nos incluimos? Porque todos nuestros cuerpos necesariamente, al igual que los otros, necesariamente deberemos bajar al polvo de la tierra. Todos sin excepción, hermanos. Sabio Salomón va a decir, yo vi al rico y al pobre y los dos terminaron donde mismo. Yo vi al pecador y vi al justo y ambos necesariamente terminaron en la sepultura. No hay diferencia. Si la diferencia está en el anuncio, está en la palabra. Es por lo que dice el versículo número 8. Sécase la hierba, o sea, todo hombre, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. La palabra del Dios nuestro. El anuncio de la palabra, el anuncio del evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquel que es portador de la palabra? Sí, la hierba se seca, todo hombre se seca, la flor se cae, la gloria de todo hombre desaparece, pero dice, más la palabra del Señor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué pasa con aquel que tiene su vida llena de la palabra del Señor? Aleluya. Significa que el cuerpo va a pasar. Significa que el cuerpo va a ir a la sepultura. Pero el alma llena de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor permanece para siempre, el alma llena de la palabra del Señor tendrá vida eterna. Amén. Amén al Señor. Por eso es que, si puede... Bueno, luego tomamos otro texto. Pero mire, viene a mí el Salmo número 90, hermanos, en la gracia del Señor, ¿no? Salmo número 90. Por favor. Salmo 90, disculpen, versículo 3. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Verso 5, los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Mire, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es la figura que estábamos observando en el profeta Isaías. Solo que aquí este hombre de Dios, Moisés, que escribe, dice en el versículo 12, enséñanos
de tal modo a contar nuestros días, a percibir la vida que nos das cada día. Enséñanos de tal modo a contar nuestro día que traigamos al corazón sabiduría. Sí, pero sabemos que la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Señor, danos capacidad para juzgar cada día que vivimos de tal manera que vivamos bajo el temor del Señor, reconociendo su eternidad, reconociendo su poder, reconociendo su gloria. Y que nosotros somos portadores, aleluya, portadores de esa gloria de Dios en Cristo, su amado Hijo, que por su Espíritu habita en nosotros. Bendito, bendito es el Señor. Amén. Esa es la verdad que portaba esta voz que clamaba en el desierto. Si usted me acompaña todavía hacia su derecha un poquito más, va a compartir conmigo Malaquías capítulo 3, hermanos. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. El primer versículo, hermanos, el primer versículo va a decir: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. Ese es el punto, ¿no? Hablábamos de Juan como el mensajero por excelencia. Nadie tuvo tan alto privilegio como él. Nadie. Los profetas que hemos tocado, Malaquías mismo, Isaías, ¿no? Y algunos otros, ellos pudieron a la distancia en el tiempo anunciar lo que iba a venir. ¿Cuándo vendría? Ellos no lo sabían. Juan el Bautista anunciaba a uno que estaba allí, estaba en medio de ellos. Él anunciaba a uno que decía: viene tras mí, viene ahora ya. Bendito es el Señor. Malaquías 3:1, aquí dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice: y atienda, preparado el camino, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Amén. A quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén al Señor. Gracias, gracias al Señor. Bendito es el Señor. Entonces, si puede, vuelva conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Les ruego. Evangelio de Marcos capítulo 1. Hemos leído versículos 1, 2, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito, lo hemos leído así en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama, amén. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Está hablando al corazón de la gente, ya lo hemos dicho, ¿no? Mire el 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5. Y salían a él toda la provincia de Judea. Hermanos, ay, qué buen público, ¿no? En estos tiempos en que la política demanda líderes, en estos tiempos en que cualquiera que hace algo usa la autoridad que tiene en los distintos lugares en que trabaja y usa los recursos que le son asignados para hacer esa tarea. Si la hace medianamente bien y es astuto para mostrar todo lo que hace y aparece en la televisión y
y todos juzgan, mire lo que dijo y mire lo que hizo y qué bien, entonces prontamente las multitudes lo toman y lo levantan, así como este es el candidato, este es, o la candidata, ¿no? Esta es la solución. Imagínense lo que hubiera significado tener a un Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que según dicen los otros evangelios, no lo vamos a leer por tiempo, pero los otros evangelios dicen de Juan que cuando las gentes bajaban y venían a él, dice que él les decía generación de víboras. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira que va a venir? Bueno, pero dice que a su predicación, oiga, la predicación de Juan, hermano, quiero sustraerme, pero no siempre puedo. Cuando en Lucas, una hojita más hacia su lado derecho, tangencialmente, hermano, lo tocamos, hermano, es solo un antecedente que puede ayudarle. Cuando el ángel habla con Zacarías en el capítulo 1, una de las cosas que le dice en el verso 15, por favor, verso 15, porque será grande, está hablando del anuncio del niño de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, dice, no beberá vino ni sidra, y, atienda, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, aún desde el vientre de su madre. De hecho, si usted lee en el mismo capítulo 1, a partir del verso 39, cuando María, que había recibido también la visita del ángel recientemente y ya se había depositado la palabra del Señor en su vientre, y visita a Elizabeth en la montaña, versículo 41, por favor. Dice, aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que a esta altura tenía aproximadamente 6 meses. Dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth misma fue llena del Espíritu Santo. De hecho, empezó a profetizar. Entonces, imagínense lo que es este Juan el Bautista predicando allí en el desierto a todos los de Judea y todos los de Jerusalén que venían a él. ¿Con qué autoridad? Bajo la acción del Espíritu Santo, que no era ocasional, no era momentánea. No. Él venía lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De hecho, fue tan apartado por Dios, que si usted me acompaña, ahí mismo en Lucas, el mismo capítulo 1, Lucas 1, pero mire por favor el versículo número 80, el último versículo del capítulo 1, da un testimonio que nos ayuda. Dice, y el niño crecía, todavía habla de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Bendito sea el Señor entonces. Crecía él y se fortalecía en espíritu. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Marcos capítulo 1, cuando aparece en el desierto predicando y anunciando el reino de Dios. Pero antes, cuando era jovencito, él se mantuvo no solo apartado del alma de su pensamiento, sino que su cuerpo fue apartado por el Señor. Y dice que vivió en lugares desérticos hasta que el Señor le señaló el tiempo de iniciar la predicación, la tarea que él tenía.
una vida apartada, una vida consagrada al Señor. Eso provocó tal respaldo, tal autoridad del Señor en él, que estoy seguro, según hemos citado ya, su predicación no era un discurso así como muy bien presentado, con un desarrollo, una iniciación, un cuerpo y un finiquito. No, nada de eso. Juan decía la verdad que venía a decirnos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acabó. Y cuando la gente empezaba a correr, porque la gente percibía pues la acción del Espíritu en la palabra. Entonces les reprendió más de alguna vez y les dijo: he aquí el hacha está puesta, dice, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Y la gente venía. Y mire cómo sigue aquí. Verso 5, dice, estoy en Marcos capítulo 1, verso 5. Perdóneme. Marcos 1, 5. Y salían a él, dice, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. O sea, no era una cosa de escuchar predicar a alguien que grita, nomás un loquito que está gritando. No, vamos a ver que su presentación no era muy de la sociedad. Vamos a ver que no. Vamos a ver que algo hemos tocado de cómo es que su palabra no era una cosa así. Todo era dicho con claridad, con fuerza, pero con una autoridad del Espíritu, hermano. Tanto que dice que los de la provincia de Judea empezaron a dejar las ciudades para venir a escuchar a este predicador. Y todos los de la capital de Jerusalén bajaron todo y vinieron a escuchar a este hombre. Pero dice que eran bautizados por él. Por eso lo de Juan el Bautista. Fueron bautizados por él, dice, pero confesaban sus pecados. O sea, había arrepentimiento, hermano. No era venir a escuchar como esta gente que se reúne. No, es que el artista tanto viene y van ahí, gritan, algunas señoritas lloran. Sí, pero se acabó, no hay nada más, porque no tienen nada más que dar. No, pues este varón tenía un anuncio, pues. Versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos, cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Hay un día en que el Señor Jesucristo le preguntó a las gentes acerca de Juan el Bautista. ¿A quién decía el Señor salieron a ver al desierto? ¿A alguien vestido con ropas delicadas? Los de ropas delicadas, le dice el Señor, están en los palacios de los reyes. ¿A quién salieron a ver? ¿Acaso algún profeta? Decía el Señor Jesucristo. Y él agregó, os digo que más que profeta. Porque no hubo otro profeta antes como Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, dice, este es el más grande. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Versículos 7 y 8. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hay un tiempo, lo señala el libro de Lucas, en que se encuentra Juan el Bautista y Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, allí en el río. Y cuando Juan, por la acción del Espíritu, le reconoce, porque ellos no eran amigos, ¿no? Aunque tenían cierto parentesco, pero yo no le conocía, dice Juan. Pero cuando el Espíritu le da testimonio que es él, primero grita, ahí, dice el Cordero de Dios, que yo hablaba, decía que viene tras mí, que es más poderoso que yo, este es, y empezó a gritar. Yo creo que medio vuelto loquito, ¿verdad? Yo creo que gritaba, ahí está, aleluya. Ahí está, decía Juan, ese es.
De este es el que yo les anunciaba. Entonces viene Jesucristo, se presenta ante él para ser bautizado. ¿Y cuál es el? No, ¿cómo se te ocurre? Por ningún motivo. Le dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Finalmente usted sabe que por una palabra del Señor Jesucristo, Juan le bautiza. Se cumple toda justicia del Señor. Y Juan avanza un poco más con la predicación, un poco más con el bautismo, mientras Jesús iniciaba también su trabajo ministerial. Claramente es así. Sin embargo, hermanos, por tiempo debo avanzar en esto y pedirle que me acompañen a Mateo capítulo 14. Mateo 14, por favor. Hay Mateo capítulo 14, por favor. Los primeros versículos. Les ruego lo atienda porque tiene que ver con esto que hoy tratamos, el costo del anuncio del Evangelio. El costo de ser un anunciador. 14:1 de Mateo. En aquel tiempo, dice, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Dijo Herodes, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en... Mire, lo había encadenado, era peligroso este Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Por causa de Herodías. ¿Qué le dice el Señor a Adán? Por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. ¿Te recuerda? Capítulo 3 de Génesis. ¿Recuerda de un rey, el rey Acab, que lo hemos conversado alguna vez? La Escritura dice literalmente que sumó a todo su pecado el casarse con Jezabel, que era sacerdotisa pagana. Y eso provocó que si el hombre lo había hecho mal, después lo hizo peor porque cayó en absoluta idolatría, levantó templos paganos y él mismo participaba en esos templos, en adoración a esos dioses paganos. Aquí dice literalmente que es a causa de Herodías, la que a su vez, de la cual se da testimonio de que ni siquiera era su mujer, sino la mujer de su hermano, que ahora la había tomado Herodes para él. Versículo 4, ¿qué pasa? Que Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a esta mujer. Y Herodes quería matarle, claro. Es como querer acallar la conciencia, ¿no? Algunos se emborrachan para acallar la conciencia. Bueno, esa es otra cosa. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Y cómo no? Verso 6, pero cuando se celebraba, atienda esto, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual el rey Herodes, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, la chiquilla, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, más bien se llenó de temor, creo yo. Yo creo que temblaba. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ser mensajero, hermanos, tiene un costo. Es un altísimo privilegio.
Respecto de los ministerios, el apóstol Pablo va a decir, el Señor me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Me tuvo por fiel, claro, porque la dignidad del ministerio es altísima. Pero no es menos altísima la dignidad del anuncio del reino de Dios. No es menos alta la dignidad de ser llamado por el Señor y respaldado por la acción del Espíritu Santo a través de la palabra para anunciar, para proclamar que Jesucristo es el Señor. Entonces, como es tan alta la dignidad, eso también requiere un costo. Juan el Bautista, de él dijo el Señor que era el más grande de los profetas nacido de mujer. Pero hizo su tarea, hizo su trabajo, predicó, anunció que venía el bendito Hijo de Dios, que venía el Mesías, que venía el Salvador. Pero cuando terminó su anuncio, porque el bendito Hijo aparece, porque el Mesías, el Salvador aparece, entonces era tiempo de que Juan se retirase. Él lo había dicho, es necesario que él crezca y yo mengüe. Sí, pero mengüe hasta la muerte. ¿Y por qué tenía que ser de esta manera? Porque el Señor Jesucristo había dicho, si gusta yo se lo comparto, pero el Señor dice en Juan capítulo 13, en el versículo 16, le dice él a los discípulos, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Recuerda que leíamos en Malaquía, he aquí yo envío a mi siervo. En Isaías hablábamos acerca de esa voz que iba a aparecer en el desierto. Bueno, un enviado del Señor, pero el enviado no es mayor que el que le envió. Y no hay duda que era un gran siervo de Dios. Sí, pero el siervo no puede ser mayor que su Señor. Y Jesucristo como Señor, y Jesucristo como el que le envía, Él termina en muerte, y muerte de cruz. Por tanto, no puede el enviado, hermanos. Por tanto, no puede el siervo pretender otro camino o ser mejor que aquel que nos ha enviado. Y Cristo, el bendito Hijo de Dios, el primer gran atalaya, el primer comisionado del Padre, Él obedeció y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una demanda del Señor para su iglesia ahora, de que la iglesia aprenda a morir, para anunciar entonces, con su testimonio, con su vida y con su palabra, que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Pero hermanos, hay un costo que pagar. Honramos al Señor porque reconocemos que la iglesia del Señor está pagando en estos tiempos un costo. Hemos pagado un costo, no tan alto, pero algo hemos pagado. Entonces nos bendice porque es testimonio, aleluya, de que somos comisionados del Señor, enviados del Señor, que estamos en el anuncio del Evangelio de Dios. ¿Nos duele? Sí. Pero decimos gracias al Señor por la bendición que tenemos de ser parte de la comisión del Señor. ¿Recuerda Esteban? No pudo sujetar la palabra que había en su corazón, hermano. No pudo guardar silencio. Y a medida que se iban juntando la gente, le iba anunciando, predicando, mostrando el reino de Dios con una autoridad, la que da el Espíritu Santo del Señor. Y cuando finalmente todos vinieron contra él y arremetieron y arrastraron fuera de la ciudad y le apedrearon hasta la muerte, él usó la última fuerza que tenía para decir: primero veo los cielos abiertos, aleluya, y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y luego decir: Padre,
Te ruego que no les tomes en cuenta este pecado a esta gente. Amados, seamos en el nombre del Señor, seamos anunciadores del reino de Dios. Seamos hombres y mujeres que disponen sus vidas y comprometen sus vidas para proclamar que Cristo es el Señor. Y como dirá Pablo a los Corintios, no dejar de decir cada día que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra sobre todas las cosas como Señor y Cristo. Que nuestra boca, hermano, hermana, no se selle, no se cierre para anunciar el Evangelio de Dios. Pero eso tiene un costo. Por eso es que el Señor dijo, los valientes, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes los violentos lo arrebatarán. Porque esto tiene un costo, hermano. ¿Por qué no pedimos al Señor que fortalezca nuestra alma? ¿Por qué no le pedimos al Señor que afirme la fe que Él ha puesto en nuestros corazones? De tal manera que ante la dificultad y ante la lucha y ante el dolor, nuestra alma siga creyendo, nuestra alma siga disfrutando la presencia y la bendición del Señor. Pidámosle ayuda al Señor. ¿Qué le parece? Si puede, afirme su compromiso. Y dígale, Señor, aunque sea con lucha, sea por vida o sea por muerte, dígale, yo quiero ser un comisionado tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya, gracias por su misericordia y por su santo llamamiento. Rogamos que bendiga su santa iglesia, Señor, que fortalezca sus almas, reciba el llamado de cada uno de los suyos, Señor, que en este momento vienen delante de usted a pedir gobierno, dirección, fuerza, Señor. El hermano que ha estado débil, la hermanita que ha estado débil, Señor. Sea bendecida, fortalecido el hermano en el nombre de Jesús. Que el compromiso contigo sea afirmado ahora, Padre. Que el hermano se ponga en pie y la hermanita se ponga en pie. Y los jóvenes, Señor, dispuestos como soldados ante su gran general para ir a la batalla respecto de la cual tenemos asegurada la victoria. Señor, gracias. Gracias, Padre. Bendiga, Señor, a sus hijos, ruego. En el nombre de Jesús.